Estamos viviendo una situación peruana sumamente compleja, difícil, porque se tiene que decidir el destino de la patria. De aquí, desde el exterior, quiero dirigirme sobre todo a la juventud peruana, que desconoce algunos aspectos de la política de los últimos 30 años. Nosotros estamos en la disyuntiva de ver quién va a ser el próximo presidente del Perú. Pero se ha visto una ferocidad terrible desde los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, contra la candidatura que podría decirse del pueblo, que es la candidatura del profesor Pedro Castillo. Esta ferocidad nunca vista en el país es precisamente la que han inventado los propios medios de comunicación y los grupos de la derecha para calificar de una disyuntiva entre la democracia y el comunismo, cosa que no es cierta. Y no es cierta porque en ningún momento de la campaña electoral en la primera vuelta y en la segunda se ha manifestado el profesor Castillo como un comunista convicto y confeso que nos va a llevar hacia ese destino. Lo cierto es que el comunismo en realidad existe solamente en las mentes de quienes quieren utilizar la palabra para confundir a la población y crear el cuco, el fantasma del miedo, para que la gente vote por una candidatura como la de señora Keiko Fujimori, que nunca debió ser, porque tenemos presente que esta señora está acusada ante el Poder Judicial por lavado de dinero, por obstrucción a la justicia y por corrupción, cosa que está precisamente en proceso judicial. Y no debió ser porque la señora tenía que cumplir una prisión preventiva que fue en diversas instancias hasta la Corte Suprema y fue sentenciada a que debía cumplir esta condena de prisión preventiva. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que tanto se defiende, se puso por encima, como siempre se pone, de los poderes del Estado, encima del Ejecutivo, encima del Congreso, encima del Poder Judicial, y liberó a la señora Fujimori para que fuera candidata. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, que precisamente se ha armado toda una campaña para hacerla presidenta, con un probable fraude electoral, porque de ninguna manera, por el antivoto que tiene, podría llegar en circunstancias normales de una elección en el Perú. Pero ¿qué cosa significa la señora Keiko Fujimori? Significa no solamente la corrupción de su padre, del señor Montesinos y del señor Alberto Fujimori, sino además su propia mochila, porque ella es la persona que, ejerciendo una dictadura en el Congreso, una dictadura por haber perdido las elecciones en el año 2016, nos ha traído como consecuencia esta catástrofe político, social y económica de 4 presidentes en 5 años. Ella rompió la institucionalidad, ella rompió el sistema democrático, ella rompió con todos los cánones democráticos para poder, ¿no?, precisamente terminar un periodo y afrontar la pandemia que se vino, que nadie adivinaba, por supuesto, pero que vino y que no teníamos nosotros ni hospitales, ni sistemas de salud, ni siquiera auxiliar, digamos, provisionalmente con oxígeno a toda la población peruana. Y esa señora es la responsable. No se puede decir que no es responsable. Y no se puede decir que no es responsable de la corrupción en el Perú, porque en el Perú existe una mafia en todos los estamentos del Estado que están manejados desde el fujimorismo, es decir, de hace 30 años. Está penetrado el Estado por la corrupción. Y eso es lo que se quiere salvar, asusando la palabra comunismo, porque nadie
Nadie, absolutamente nadie, está hablando del comunismo. Quienes han traído el comunismo a discusión han sido precisamente estos medios de comunicación, que son todos mercenarios, que son todos hipotecados, digamos, al poder económico para querer sacar adelante a la señora Fujimori como presidente de la nación. Nosotros estamos convencidos de que se quiere montar un fraude y que además en la primera vuelta también hubo un fraude manejado por Pierre, no me recuerdo el apellido, pero fue ese jefe de la OMPE, que es un fujimorista convencido, convicto y confeso. Y eso se quiere montar para la segunda vuelta. Sin embargo, nosotros vemos las manifestaciones a nivel nacional de todo ese respaldo que tiene el profesor Castillo. Y en esta campaña del comunismo supuesto, se llega inclusive, como el señor Porky López Aliaga, a decir que desea la muerte al señor Castillo y al señor Cerrón. A esos límites de exageración se está llegando. Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar mucho respecto a lo que va a ocurrir en los próximos días, antes de la elección del 6 de junio. Muchas gracias.